imagen. Vamos a comenzar con reúne a 37 autores de diferentes partes del Perú y otros países, historia del misterio, terror, fantasía, ilustrados y variados. Por la siguiente imagen, voy a mostrar algunos dibujos de este libro ilustrado. Es la ilustración de Roma Carranza. La siguiente, esta es una de Robulostos. Este libro, bueno, acá el gato descalzo, pero esta antología ha habido bastantes cuentos de gatos, ¿no? Entonces ahí ha sido, no sé, intencional no, pero me han aparecido varios gatos ahí en la selección. La siguiente, esta es de Isabel Yoshida, que son más o menos unas ilustraciones, pues el libro tiene 37 por cada cuento, ya cuando lo tengan van a poder disfrutarlo, pero es como un adelanto. Siguiente, por favor. Esta es una de Franco Zapatel, una historia de vampiros. Creo que ese es el de Liliana, si no me equivoco, ¿sí? Adelante, por favor. Ahí este es de Rocío Peduceville, una historia también muy interesante. Estos libros que son ilustrados por artistas peruanos, no es que sea inteligencia artificial, no es que sea descargado de internet, sino que cada ilustrador se toma el tiempo de leerlo, ¿no? Comprenderlo y luego hacer una presentación, una propuesta, tanto carátula como interiores. Por la siguiente. Y esta también es una historia del espejo de Jesús Mancilla. Y la siguiente. Esta también es de Juan Carlos, una historia de parálisis y de sueño. Por la siguiente. Bueno, este libro tenía que nacer en octubre para Halloween, pero nos dimos con la sorpresa que la historia de terror era que el papel con el que trabajábamos, que es un papel avena, no estaba, no había llegado. Que hemos tenido que esperar a noviembre para que llegue el papel, que es un papel importado, y por eso ahora estamos en la presentación, entonces pero que salía para Halloween, ¿no? Igual las historias continúan, ¿no? Siguen asustando y van a poder disfrutarlas. La siguiente, por favor. Un poquito la carátula, esta es la propuesta de Roma Carranza, esta peruana, esta casa abandonada con los gatos. Y la siguiente, y esta es la imagen, vamos a quedarnos ahí, gracias. Y esta es la imagen original que me manda la artista, una vez que ya lo pintó, lo trabajó. Y por favor la anterior. ¿Te piden la anterior, por favor? Ya, ahí queda. Y este ya después del trabajo de la imprenta, ¿no? Que es un poquito ya la parte de arte. Entonces, vamos a aprovechar que estamos aquí, a unos autores tenemos aquí en la mesa, o en el escenario para invitarlos. Por esta, veo a Liliana, ¿qué tal está la antología? Piero, ¿cómo estás? Alberto, Casalina, que estás también tu hermano, ¿no? Listo. Vamos a comenzar, tenemos una serie, invitamos a Liliana. Vamos a invitarlos para que nos cuente un poquito sobre su cuento y luego vamos a invitar a otros autores. Y después vamos a la presentación de Misteria, TGM y la Secretaría del Carmen. No, de justicia no tiene. El terror debe estar en el libro, no en la calle. Por esta parte. Y también está camino Mónica Black Darken, seguramente. Listo. Gracias. Por Liliana. Sí, está prendido. ¿Hablas? Sí. Sí, ya está prendido. Por brevemente, cuéntanos un poquito el nombre de tu cuento y cómo nació la idea. Bueno, mi cuento bueno, yo soy Liliana Celeste Flores Vega, soy una autora peruana, generalmente escribo relatos de terror, horror, ciencia ficción, fantasía y algo de romance. En esta oportunidad estoy participando con mi relato que se llama El consumidor final. Es un relato, digamos, con tintes clásicos, góticos, sobre vampiros, y trata sobre, así, tratando de no hacer mucho spoiler, porque a veces me voy y hago spoiler. Trata de trata de que, bueno, en una ciudad pues están sucediendo crímenes sobrenaturales. Entonces un investigador pues se dedica a seguirle la pista al supuesto asesino. Descubre que es una asesina, es una vampira,
Pero eso solamente es el principio, porque todo lo que pasa después, bueno, es la sorpresa de... Ahí comienza. O sea, digamos que ese es el inicio de la historia, ¿no? Pero no es una clásica historia de vampiros en la que el investigador ya descubrió de que el asesino es la vampira y ahí soluciona todo, no. Ese es el comienzo de la historia. Entonces ya, bueno, tienen que leer el relato porque es una sorpresa, era un tema relacionado con el sobrecamino natural que yo siempre había querido tocar en otros relatos, pero no había tenido la oportunidad. Así que como en esta ocasión era una temática oscura, entonces dije, ya es mi oportunidad, voy a escribirlo. Y ahí está el consumidor final. Gracias. Listo, una palabra para Liliana. Tenemos a Liliana. En el caso de Liliana también ella ya ha participado en otras antologías de la editorial y tenemos pendiente publicar un libro suyo y voy a aprovechar para jalar las orejas porque ya te mando, ese es el terror para Pablo, porque ya te mando, así que a ver si el otro año ya estamos aquí con su libro, que debe ser, no pudimos publicar. Sí, sí, decíamos que lo íbamos a sacar para el 10º aniversario. Sí, yo me acuerdo. 13, ¿no? y yo te decía, ya voy a aprovechar la pandemia para terminarlo de escribir y lo empecé a reescribir, que ese fue el problema, y luego ya no pude terminarlo a tiempo, y luego, no, yo reconozco, luego fue la procrastinación ahí que no me deja en paz. Pero yo ya he dicho, ya el próximo año tiene que salir sí o sí, si no yo misma ya me voy a jalar de las orejas yo misma. Nada más iba a salir. A ver si el otro año empezamos con el libro. Gracias Liliana. Adelante, acompáñanos. Por ahí, cuidado, me voy a saltar porque... Una palma para la autora. Preséntate al público y menciona el nombre de tu cuento y cómo nació la idea. Sí, buenas tardes ante todo. Mi nombre es Piero Calderón. Mi cuento, que se titula Un pueblo olvidado, está en antología, ¿no? Que se está presentando. Que se trata más que nada de una investigación policial a un pueblo tras reiteradas insistentes llamadas, ¿no? De los locatarios a los policías, ¿no? Pero sucede que los hechos que suceden en el pueblo no son para nada naturales, ¿no? O sea, son paranormales. Bueno, soy un escritor aficionado, no me dedico 100% a la literatura, pero me encantaría hacerlo. Y pues tomé inspiración de mis autores, ¿no? Que yo leo. En la obra en el relato van a encontrar un poco de lo que es terror rural, que me encanta. Yo leo autores como Lovecraft, Arthur Machen, etc. Y pues ahí los agarro principalmente como inspiración, ¿no? Para escribir el cuento. Gracias. Un pueblo olvidado, perdón. Buenas tardes. Yo soy Álvaro Casalino Hildebrand. Soy el autor del cuento de la visita, un cuento de terror breve que espero que sea de su agrado. Para este cuento yo me inspiré en autores como Lovecraft, que es muy influyente en el ámbito del terror moderno, pero también me inspiré en autores españoles como Pedro Montero, que publicó muchos cuentos en una antología famosa de los años 80 de la Biblioteca Universal de Misterio y Terror, que ha sido una gran influencia para mis escritos. En esta antología también encontrarán un cuento escrito por mi hermano Jorge Casalino Hildebrand, que ha hecho una narración satírica inspirada en ciertos juguetes modernos, que su cuento se llama El Turbi se ha movido. Espero que sea del agrado de todos ustedes. Muchísimas gracias. Listo, una palabra para el autor. Muchas gracias. Por favor, acompáñanos. Buenas tardes con todos, soy Werner Vázquez. Sí, buenas. Es para mí un agrado haber sido seleccionado en este compilatorio de cuentos de terror. Mi cuento se denomina Rachel. Quien les habla soy médico pediatra como oficio principal. Y el cuento está basado en las experiencias, en mi labor con los niños, especialmente con los niños con enfermedades crónicas. Quienes posean algún familiar niño con alguna enfermedad crónica y puedan leer el cuento, van a poder sentir cierta identificación. Ahora, el cuento involucra
si bien surge de las experiencias profesionales que he vivido, también, claro, mezcla elementos de ficción. Mi inspiración ha sido los cuentos de Edgar Allan Poe, Lovecraft y los recuerdos que tengo de una serie muy conocida de los 80, ¿no? La Dimensión Desconocida. Y espero que les agrade el cuento cuando tengan la oportunidad de poderlo leer, y creo que eso sería todo. Gracias. Listo, ahora también viene Andrei Ugarte. Buenas tardes con todos. Primero agradecer al Gato Descalzo por esta oportunidad que brinda a todos los escritores. También me siento feliz por estar compartiendo mesa con mi hermano Walter Ugarte, que también escribe y tiene más tiempo que escribiendo que yo, ¿no? Bueno, en esta ocasión el cuento que yo escribí para la antología se llama Gatofilia, basado básicamente en una impresión que me causó cuando acompañé a una amiga a un departamento que era básicamente donde, como un conjunto habitacional donde había puro gatos, ¿no? Un departamento exclusivamente para gatos. Y bueno, de ahí ya me nació la idea para meterle un poquito más de ficción y que pueda suceder, ¿no? Mi nombre es Andrei Ugarte y les invito a leer mi relato, ¿no? Gatofilia. Gracias. Listo. ¿Falta algún autor, autora? Sí, por adelante. En este caso mencionar que esta antología ha sido, bueno, ha sido titánico porque en este caso llegaron como más de 150 historias y nuestra editorial estamos siempre viajando en actividades, entonces nos faltaba tiempo, pero igual ya son muy buenos cuentos, entonces era difícil también la selección, que era ver cuál entra, cuál no entra, entonces seguro hasta puede ser una segunda parte. Bueno, ¿cuál es tu nombre? Buenas tardes, mi nombre es Cristel Guadalupe Castillo Esteban. Bueno, para empezar es un gran honor estar aquí. Bueno, el cuento que yo escribí para la antología se llama El susurro de los condenados, que bueno, me nació debido a las historias que me contaban mis papás, que fueron recopiladas a través de sus abuelos. Esta historia fue contada más o menos por mi papá, como lo dije. Bueno, yo vengo de provincia y la historia está inspirada en Hualaollo, en una hacienda donde supuestamente mi abuela, bueno, mi tatarabuela trabajaba. La verdad yo no sé si los cuentos son reales o no, pero de ahí es donde nació la inspiración para poder escribir este cuento. Y a la vez también fue inspiración de mi hermano, porque él también suele escribir y él pues me ayudó con esta pequeña historia que escribí. Gracias. Soy de Huancayo, vivo en Hualvas y como lo mencioné, la historia fue escrita en inspiración a una hacienda que quedaba en Hualaollo. Lo interesante también de la editorial es que como hacemos estos viajes por todo el Perú, participamos en la feria de Huancayo, en Arequipa, ¿no? Entonces también vamos haciendo esta difusión de autores que no solamente es de Lima, sino intentamos que sea una mirada descentralizada, ¿no? ¿Falta algún otro autor en el auditorio? ¿No? Entonces creo que ya estamos todos. Entonces vamos a... Por favor, en la carpeta 2. Bueno, agradecer a todos los autores, a ustedes también la participación, y algunos más estarán llegando seguro. Y vamos a ver la carpeta 2 por el segundo libro. Listo. Entonces, antes de comenzar con el libro de Félix y de Walter, menciono también que para la editorial es algo importante porque tanto Félix como Walter, quienes me acompañan hoy día, han sido autores que hemos conocido por medio de estas convocatorias que hemos hecho en otros libros, que ya 4, 5, tienen variadas, entonces es también esta posibilidad de ya difundir, porque ahora estamos publicando su primer libro, tanto de Walter como de Félix, de los dos autores, libros propios, que comenzaron este contacto con la editorial, ¿no? Entonces, algo que nos interesa en la editorial es hacer la difusión de autores y autoras peruanas variadas. Entonces, unas palmas por para Félix Ugarte, vamos a presentar su libro de la primera. Buenas tardes con todos. Primeramente
nuevamente agradecer a Germán, a la editorial Gato Descalzo, por la oportunidad de publicar mi primer libro, también a la Cámara del Libro por este espacio, y importante también a los ilustradores. Vemos un libro y sentimos que solo es un trabajo del escritor, pero no es así, también está el editor, están los ilustradores, es por eso que también quiero agradecer a Roma Carranza por la extraordinaria portada, a Juan Carlos Silva Bocanegra, a Isabel Yoshida y Franco Zapate. Bueno, La Señoría del Gato y otros cuentos ayacuchanos nace de dos amores que yo tengo, uno mi tierra, Ayacucho, y también los gatos, por eso también es mucha alegría para mí presentar este libro aquí en el Parque Kennedy. Curiosamente concordaron las fechas, un lugar donde pues, habitamos humanos y gatos en armonía. Y bueno, el libro tiene distintos géneros, distintas temáticas, todos conectados porque están ambientados en Ayacucho. Vamos a poder introducirnos en varios lugares como el Braem, la misma ciudad de Ayacucho, la ciudad de las 33 iglesias, Coracora, la laguna de Parinacochas, Huanta, Víctor Fajardo, la tierra de mis padres, Huanta, la tierra de mi madre. Y si hablamos un poco de influencias, está influenciado un poco por el terror andino o este nuevo género que es el gótico andino, cuyos exponentes son Mónica Ojeda o María Fernanda Ampuero, ¿no? El gótico andino consiste básicamente en nosotros conocemos la historia de terror por Drácula, Frankenstein, o esa típica de una casa embrujada o un castillo embrujado y ahí hay un monstruo, pero en cambio el gótico andino transforma eso y lo trae hacia nuestra tierra, donde en los lugares más alejados del Perú, en un pueblo, con las leyendas o tradiciones orales andinas como el pistaco o el condenado. En este libro vamos a poder encontrar ahí la leyenda de la Yauma o la cabeza voladora, los pistacos, también un poco ese trasfondo de los gatos que solemos pensar que son de mal agüero, ¿no? Al menos en la sierra un poco se piensa así, lo cual no es cierto, ¿no? Aparte de eso, también mezclo un poco nuestra lengua, la lengua española y la quechua, porque el Ayacucho es un lugar donde se habla mucho el quechua chanca. Por ejemplo, esto está presente en el cuento Gringucha, que es la historia de un niño que tiene que tomar una decisión apoyándose o decidiendo si apoyarse un poco en el pensamiento del hermano mayor, que tiene más como objetivo ir hacia Lima y aprender inglés, o Gringucha, que es un gringo que ha llegado a su pueblo, a Víctor Fajardo, para aprender el quechua y el género pumpín. Voy a leer un extracto de este relato. A la hora del crepúsculo, el plano celeste cambió sus tonalidades por un anaranjado profundo que nacía en el cerro La Picota. Hacia el oeste, una disculpa, este es otro. Una gran parte del pueblo, por no decir todos, sabía quechua. Hasta Gringucha lo hablaba de vez en cuando. Él decía que le encantaba la dulzura de su pronunciación. Sentía picardía al aprender las palabras, como si estuviera haciendo una canción. Por eso estudiaba la música del pueblo, o eso le dijo a mi madre cuando conversaban largo y tendido por las tardes. Sus conversaciones empezaban con risas y una que otra palomillada en quechua, pero a veces culminaba con los ojos de ambos lagrimosos e hinchados. Esto sucedía después de que ambos tarareaban canciones en quechua que, hasta donde podíamos entender mi hermana y yo, contaban historias sobre madres que no encontraban a sus hijos, esposas viudas, o sobre cómo la naturaleza llora con el dolor del pueblo. Vencía la pena, luego de cenar y brindar con chicha, Gringucha nos decía: tienen una madre muy valiente, deben estar orgullosos de su madre, ella ser muy fuerte. A veces sentía un poco de resentimiento hacia él por hacerla llorar, pero luego la Ángela me dijo que no era culpa suya, sino el recuerdo de nuestro padre y su desaparición. Además, era algo que afectaba a todos en la casa, en el pueblo y muchos otros pueblos. A veces veía a la gente llorar de la nada, sentados en la puerta de sus casas, observando algún atardecer.
Así como este cuento, los relatos aquí, al menos la mitad, siempre tienen como ingrediente adicional a los gatos, donde los gatos van a participar como una guía, o si no también para darles una lección a los propios humanos. Este es el caso del cuento que da título al libro, La singularidad del gato, que es un poco mi experiencia con estos animales y cómo intento socavar esos mitos que no necesariamente se relacionan a estos animalitos, ¿no? En el colegio no me llamaban por mi nombre, siempre me decían gato. El apodo fue herencia de mi padre, ya que él y yo compartíamos el nombre del adorable personaje caricaturesco que salía en la televisión en los años 20. Todos mis amigos, incluso algunos profesores, me conocían por mis distintos alias: gato, gatito, gaturro, don gato. Nunca tuve ninguna objeción de que me llamaran así, pues la imaginación de los niños puede llegar a ser muy cruel, en especial si de apodo se trata. Además, los gatos pertenecían a la misma familia de mamíferos que mis dos animales favoritos, el puma y el león. Irónicamente, en casa no solo teníamos perros. Mi niñez estuvo adornada por sus incontables ladridos, mientras los gatos nos veían de soslayo, escondidos desde sus aposentos techeros, esperando una luna llena que los libre de los pecados de los hombres. Ellos no eran una excepción a la regla de adaptarse para sobrevivir, tal vez propio de su evolución o algún mandato divino. Iguales a cualquier ser vivo, perseguían sus propósitos evitando caer en las garras del siguiente más fuerte en la cadena alimenticia, como mi abuela y mi madre, que los espantaban con la escoba cuando buscaban algún premio o consuelo en nuestra cocina. Son apestosos y sucios, más cuando alzan la cola. Además, tienen muchas enfermedades. ¿Acaso quieres enfermarte? Me respondían cada vez que preguntaba por qué no podíamos tenerlos, como si los pobres fueran la peor de las plagas. Yo no estaba de acuerdo. Si bien los gatos podían ser un vendaval fantasmagórico de ojos amarillos que, a veces, asustaban a mis padres cuando volvían de madrugada de alguna reunión con sus amigos, parecían guardar un universo entero dentro de sí. También su elegancia era incomparable. De algún lugar elevado, como dueños del mundo, señalaban que el crepúsculo se perdió entre las montañas, indicando la hora del lonche incluso antes que la emisora radial. Fueron sus singulares movimientos y colores y formas los que captaron mi atención. Por eso, desde mi rústica azotea, comencé a explorar sus andanzas. Y bueno, les invito a adquirir el libro. Para los primeros compradores también viene con sus stickers. Muchas gracias. Listo, vamos un poquito a las imágenes del libro. Sí, un ratito. Comenzamos con esta es la primera historia que la nombra el libro, de la singularidad del gato, que es interesante porque Félix ambienta las historias en diferentes lugares de Ayacucho, ¿no? Ayacucho es un lugar que está, ¿no?, la ciudad de las 33 iglesias, y por ahí la parte histórica, pero también la parte por ahí de duendes, de leyendas. Entonces, la primera historia es esta es de Roma, que también hace la carátula, Roma Carranza. La siguiente, por favor. Pues ahí hablábamos de Gringucha, esta historia que incluye textos en quechua. ¿Cómo se llama el baile? Pupín. Sí, que es baile típico de la provincia de Víctor Fajardo. Que también se rescata. Y casualmente el libro ¿no?, nace en noviembre, y en noviembre se celebra el Día de la Canción Ayacuchana, así que también acá viene ya recordado en el libro. Entonces, por siguiente, también hay una historia por ahí de los incas, que esa es de Juan Carlos Silva Bocanegra, que ha dado la ilustración. Entonces, una mirada diversa, ¿no?, a la parte histórica, parte de contemporánea y de leyendas de Arequipa, de Ayacucho. Siguiente. Y bueno, el libro, como mencionan, hay muchos gatos, y acá Isabel Yoshida hace un poquito la interpretación de gatitos. Una más, por favor. Vemos la carátula de Roma, y la siguiente, y esta es la versión, que así fue la versión inicial, ¿no?, sin texto. Entonces, una palabra para Félix Ipurre. Por favor, vamos con el tercer libro. Vamos a continuar con el libro de Misteria FM, otros relatos de Walter Ugarte, y luego vamos a volver, porque está Mónica y algunos autores de la antología anterior, después ya les demos la palabra. Entonces, primero unas palabras, por favor, para Walter Ugarte.
Muchas gracias. Buenas tardes con todos los presentes. Quiero agradecer a Germán Atoche y la editorial El Gato Descalzo, la cual preside, y a todas las personas que están detrás de este editorial, ¿no?, por esta oportunidad de brindarme, de poder publicar mi primer libro titulado Misteria FM y otros relatos. Bueno, ¿de qué va el libro? Más o menos de dónde salió el título, la inspiración, etcétera, ¿no? Es un libro que contiene una serie de relatos. Entre ellos está mi primer relato, que está inédito, no se ha publicado todavía, bueno, hasta este momento, ¿no? No se había publicado. No se había publicado hasta este momento, titulado Los Gentiles, ¿no?, inspirado en una leyenda de los Andes. Yo soy de Ollón, ahí cuentan bastante también la historia de los gentiles, los apus, los taitas, ¿no? También es curioso que mi primer relato que publiqué, justo por sugerencia de un gran amigo y colega, Randall Markowski, él me animó para escribir un relato, y al cual lo publicamos y salió en este editorial El Gato Descalzo, titulado La Diablera, ¿no? También está incluido también en este libro. Hay otros relatos que están también inéditos. Entonces, el título Misteria FM, no sé, tal vez a algunos le vendrá a la memoria alguna emisora, tal vez una emisora radial, ¿no? Misteria FM. Entonces muchos tendrán esa curiosidad de dónde sale ese título. Esto parte de una anécdota personal, ¿no? Yo recuerdo por aquel entonces, yo todavía estaba en la universidad, en una noche en la cual tenía problemas para conciliar el sueño, y se me ocurrió tomar el celular y empezar a hacer zapping radial. Es así que escucho de casualidad, pasando de emisora en emisora, en el dial, en la FM, escucho una voz así, la famosa voz de Loquendo, o la voz de Anonymous, como lo conocen muchos, y era una emisora pirata que transmitía en los 87.5, y su eslogan todavía era Expandiendo tu conciencia, ¿no? Tal vez algunos lo recuerden, esta emisora, que hablaba sobre temas sobrenaturales, hablaba sobre conspiraciones, New Age. Y no solamente eso, ¿no? O sea, también lo matizaban, estos audiolibros los matizaban con una música que para mí en aquel entonces era música desconocida, ¿no? Recuerdo el francés Jean-Michel Jarre, ¿no? También había música de Enigma, Enya, etc. Y yo quedé fascinado por la temática que tocaban en esta emisora, y decidí volverme un oyente asiduo, ¿no? A veces cambiaban de dial porque era una emisora pirata, no tenían autorización del MTC, y cambiaban de dial, 87.5, 87.9, etc., ¿no? Y basándome en esta anécdota de cómo descubrí esta emisora, se me ocurre también meterle algo de ficción y crear este libro, ¿no? Misteria FM y otros relatos. Ahí les voy a leer un fragmento de justamente de este relato, Misteria FM. Bien. Desde lo más profundo y recóndito de la noche, las ondas del misterio se despliegan en la frecuencia modulada. Desde que tengo uso de razón, siempre tuve atracción por el misterio, lo sobrenatural, lo esotérico, incluso cuando ni siquiera conocía el significado de esas palabras. Recuerdo con bastante asombro cuando me adentraba en el huerto de mi casa a horas de la madrugada con la esperanza de vivir alguna experiencia sobrenatural. Una experiencia que llegue a grabarse en mi alma y en mi memoria. A pesar de todos mis esforzados intentos, nunca llegué a presenciar algún tipo de fenómeno que podría catalogarlo como sobrenatural. Transcurría el año 2012 de una noche limeña, eran aproximadamente las 11:45 de la noche. Yo tenía dificultades para conciliar el sueño, a pesar de haber tenido un día ajetreado. Busqué alguna emisora de radio FM en mi celular, con la esperanza de encontrar algo de mi interés. Es así, haciendo zapping radial, que logré escuchar una voz que no me era del todo ajena. Se trataba de la voz de Carlos del programa Loquendo, que era muy popular en internet y que tenía acento latinoamericano. Esta voz la solían usar incluso los activistas de Anonymous en sus mensajes. Al ser una voz generada por computadora, les permitía mantenerse en la clandestinidad. Miré la pantalla de mi celular y noté que la frecuencia estaba en el inicio del dial, o sea, en la frecuencia 87.5 FM. Presté atención a la transmisión por algunos minutos y quedé asombrado por la temática. Hablaban de ocultismo, seres interdimensionales, arcontes, demiurgos, anunnakis,
conspiraciones, sectas satánicas, conexiones astrales, esoterismo, ufología y el despertar de la conciencia. Su eslogan era Misteria FM, expandiendo tu conciencia. También matizaban con canciones muy extrañas que nunca había escuchado. Algunas eran instrumentales de un estilo oriental, otras en español donde criticaban a la sociedad, la religión y los modelos económicos. El contenido me atrapó y me convertí en un oyente regular de esa señal misteriosa. Bien, este es solamente un fragmento del relato Misteria FM, pero como comenté también tiene otros relatos, ya que estamos en el Parque de los Gatos, he leído que han hablado también de gatos, justamente para seguir la corriente. En este libro también hay un relato inspirado también en un gato que tuve cuando era niño, ¿no? Un gato al cual le llamábamos Michigan, tenía ese nombre, Michigan. Y por cierto, su hermanito se llamaba Mississippi. Por un motivo, mi papá le ponía esos nombres, que también está presente, muchas gracias. Le ponía esos nombres a los gatos, ¿no? Le voy a leerles un fragmento. Michigan. La ciudad de los gatos y la ciudad de los hombres existen una dentro de la otra, pero no son la misma ciudad. Es una frase de Italo Calvino. Los gatos siempre han tenido un hálito misterioso que los rodea. Quizás se deba a su inquietante mirada estoica o a su andar sigiloso de tigre acechando a su presa. También pueden ser animalitos tiernos. ¿Quién no se ha sentido más que cómodo abrazando un gato, escuchando su dulce ronroneo cerca al pecho? Pero que tanta ternura no sea engañosa. Detrás de la mirada de un gato se esconden universos infernales, donde son ellos los que ostentan el poder. Por eso, en la antigüedad, en diferentes partes del planeta, han considerado a los gatos como seres mágicos. En algunas culturas pensaban que eran las reencarnaciones de dioses, demonios, incluso del mismísimo diablo. En otras sociedades medievales, el simple hecho de tener un gato negro en casa era motivo más que suficiente para ser procesado y condenado por la Santa Inquisición. Desde niño siempre tuve fascinación por las mascotas. En casa con mis padres y mi hermano criábamos patos, conejos, gallinas y un perrito pequinés. Cierta noche, mi padre, que es una persona que rara vez se embriaga, llegó a casa borracho. Trajo consigo un saco sucio cargado en la espalda. Mi madre lo estaba regañando por llegar en ese estado y con un extraño bulto. Escuchamos un fuerte maullido que asustó profundamente a mamá. Por la abertura del saco emergió la cabecita de un gato negro. Luego comenzó a observar detenidamente a mi madre. Mi padre estalló en carcajadas y luego dijo: muchachos, les presento a Michigan. Improvisó el nombre al parecer porque nuestro anterior gato se llamaba Mississippi. No sé cómo ni en qué momento apareció en la cantina, pero cuando nos retirábamos con mis amigos, el menino no se quería despegar y comenzó a seguirme. Así que no tuve más remedio que trajérmelo a casa, dijo mi padre. Bien, este es un fragmento del relato Michigan. Son algunas historias que conforman este libro, Misteria FM, y otros relatos. Hay también algunos temas de conspiraciones, de ufología. Por ejemplo, el relato Confrontación Aérea, inspirado en el caso La Joya, en Arequipa, en el cual un piloto peruano tuvo un enfrentamiento contra un ovni. Y así, hay una serie de temáticas, más que todo de suspenso. Hay el relato de la Hermandad Oscura, el ceremonial, hay también un relato sobre duendes, mi amigo Ichi, etc., ¿no? Y bueno, reiterando mi agradecimiento a la editorial, a la Germana, también a todos los lectores, y espero que sea de su agrado la lectura de este libro, ¿no? Misteria FM y otros relatos. Lo pueden adquirir en el stand 84 de la editorial El Gato Descalzo, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Walter. Acá también quiero mencionar un poco del libro de Walter, brevemente le conté un poquito, pero interesante porque es una mirada a... Son como libros hermanos, van a ver que los tres que estamos presentando hoy día, tanto el de Historia de Terror para leer a la medianoche, como el de Misteria FM y el de La Singularidad del Gato, salen gatitos en la carátula, pero por coincidencia, porque los tres tienen el libro Historias de Gatos, y ya tanto lo que es el libro de Félix como el de Walter son una mirada al antiguo Perú,
hay esta mirada también en el paso de Félix, la mirada a la ciudad de Ayacucho, pero también Walter, que nació en Lima, pero vivió su infancia en Ollón, ¿no? Ha recogido esta parte de su vivencia, entonces van a encontrar historias de brujas, de ovnis, por ahí también sale de curanderos del antiguo Perú, entonces una mirada interesante para los lectores y más bien agradecerles tanto la confianza tanto a Walter como a Félix. Y ahora más bien vamos a terminar porque he visto que han llegado algunos nuevos autores de la antología primera, la historia de terror. Vamos a hacer la segunda vuelta. Vamos a comenzar unas palmas para Mónica, Black Darket. Entonces, preséntate al público y cuenta un poquito el nombre de tu cuento, cómo nació, y después ya viene Benjamín y veo que por ahí algunos otros usuarios. Buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Mónica, pero mi seudónimo es Black Darket, y con la historia que me estoy presentando para esta nueva antología de historias de terror para medianoche es El hombre del sombrero negro. Bueno, esta historia me inspiré en un amigo, lo cual es guitarrista, se llama Ian Tomer, y él me contó con una experiencia sobre su abuelo, ¿no? Que antes de fallecer, su abuelo se le presentó de una manera muy oscura, y en lo cual él venía, creo que de una reunión, y estaba en la cocina. Y este hombre que se le presenta de una manera de improviso, ¿no? Él no esperaba el no ver su rostro, y él se asustó, ¿no? Y me comentó que días después le comentan a él que su abuelo había fallecido. Inspirada en esta historia, ¿no? Así es donde yo creo el nombre del sombrero negro, pero claro, ya con otras facetas de misterio, de leyenda, ¿no? Que también comentan, ¿no? Sobre el hombre del sombrero negro, ¿no? Un hombre que aparece en cualquier momento, o como leyendas urbanas, ¿no? Entonces de eso trata, ¿no? En la historia les cuento un poquito el argumento. Se trata de este joven, ¿no? Que tiene un trabajo así muy arduo, ¿no? En lo que son todo lo que es maquinarias y esas cositas. Y entonces salía muy tarde de su casa y bueno, él siempre se refugiaba en la música, ¿no? En la guitarra. Y hasta que él, cuando sube al bus, encuentra una señora un poquito medio extraña, ¿no? Pero él trata de no hacerle caso, pero la señora no le dejaba de mirar. Y aún así, cuando él estaba recostado, ¿no? En la ventana del bus, esta señora le empieza a decir que él viene por ti, ¿no? Que debes tener cuidado. Y esta señora empieza a quererlo atacar y él se asusta. Y en ese momento, él piensa, ¿no? O sea, ¿de qué se trata esto? O de repente es una mala pasada de su cansancio, ¿no? Porque cuando él baja es como que todos le ven a él y dicen, no está una tal señora. Entonces cuando él llega a su casa, ¿no? Bueno, se toma un Jagger, ¿no? Y dice, voy a tratar de disiparme en este momento, y ahí es cuando sorprende que aparece el hombre del sombrero negro. Y bueno, les invito a leer la historia completa, ¿no? En la antología Historias de Terror. Y una vez más agradecida con la editorial Relato Descalzo, ¿no? Que esta es la cuarta antología que estoy presente. Muchísimas gracias. Gracias. Por si nos pueden tomar una foto para la editorial, si es factible. Sí, gracias. Después también está Benjamín. ¿Y quién más falta? ¿Algún otro autor o autora? Gracias. Gracias. Gracias, Mónica. Por favor, Benjamín. Benjamín Félix, por acompañarnos. ¿Falta algún otro autor o autora que haya llegado? ¿No? ¿Sí? ¿Tu nombre? Ya, viene después. Gracias. Bueno, sí, tranquilo. En el caso de Benjamín, bueno, ya se puede presentar. Él es psicólogo, investigador, amigo de la editorial.
y él nos ha acompañado ya varios años en otras actividades que hacemos, como homenajes y presentaciones. Así que, por favor, adelante, Benjamín. Sí, acá tienes el libro. Sí. Explicar tu cuento y explicar brevemente cómo nació la idea. Buenas tardes, muchas gracias. Como menciona Germán, he tenido la grata experiencia de acompañar a la editorial en eventos anteriores. Este año también en la Feria del Libro, presentando una vez más la edición más reciente del Mejor Lugar junto al Fuego, las historias que inspiraron la serie El Narrador de Cuentos. Y este año, tras varios años de colaboración con la editorial, me animé a presentar uno de mis relatos a las convocatorias que frecuentemente realiza Germán en su gran esfuerzo de promoción de la literatura de género local y sobre todo de carácter nacional. Y ese es uno de los puntos más interesantes que tanto en esta antología como en otras compilaciones de relatos se pueden encontrar. Es una vena distintiva de la editorial el poder no solamente imitar o recopilar y rescatar autores clásicos o tradicionalmente occidentales del género de fantasía, ciencia ficción, horror, sino darle voces tanto a los nuevos autores como a aquellos que tengan un giro interesante más local, más cercano a nosotros, a nuestra cultura y a nuestras historias. En ese espíritu, el relato que he presentado para esta convocatoria, permítanme ubicarlos, les leeré un fragmento del mismo que, si bien es cierto, toma mucha inspiración de la literatura de Lovecraft, sobre todo, se ambienta en el Perú antiguo de la época postcolonial. Yo soy también oriundo de Ayacucho, migré a Lima para poder estudiar, como tantos otros, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y bueno, me sorprende gratamente que la presentación de este primer relato se esté dando en conjunto con la singularidad del gato. Realmente Ayacucho es un lugar como aquellos que pueblan mucho la literatura de Lovecraft o de Stephen King, con muchos giros interesantes en lo social y en lo semifantástico. Es un punto medio que ya desde el nombre de Rincón de los Muertos augura cosas siniestras pero muy interesantes. Permítanme un momento. El relato que he presentado para la presente antología, Asterión, es uno de los que se encuentra hacia la mitad del libro. Bueno, pueden observar acá uno de las ilustraciones que se han realizado, destacando la escena en particular en la que una expedición cuyo destino se narra en un fragmento, el recuperado del Mercurio peruano tras el incendio de la Biblioteca Nacional, detalla el descubrimiento de los primeros materiales radioactivos, pero con un giro un poco siniestro, en una mina olvidada en Ayacucho. El relato toma distintos géneros, uno toma parte de una obra de teatro, toma parte de un informe de un artículo del Mercurio peruano y un reporte final de una organización secreta para dar al lector piezas de un rompecabezas que le permitan entrever un poco de la cuestión siniestra que está tomando lugar detrás de la historia. Nuevamente muy agradecido con Germán y con la editorial por darnos este espacio, sobre todo a los autores nuevos y voces locales, y bueno, feliz de compartir siempre con ustedes. Por favor, la autora. Sí. Gracias, Juan. Indica tu nombre y cómo nació la idea para el texto. De acuerdo. Muy buenas tardes. Mi nombre es Karina Angaro. En realidad es la primera vez que participo presentando un cuento y me siento muy contenta y muy agradecida con la editorial, con Germán, por esta oportunidad. Básicamente mi historia es una historia real. De hecho, me sucedió a mí. Está basada en esas sensaciones que a veces sentimos de notar de pronto que, como si algo nos estuviera observando, sentir quizá esos cosquilleos, de pronto voltear y no ver a nadie detrás.
Y justamente esta situación ha venido ligada a ciertos sucesos que me han ido pasando, que incluso es lo que expreso también en la historia. Una de estas experiencias fue que me encontraba sola en mi casa, estaba trabajando una noche en la laptop. De pronto comencé a sentir una especie de presencia, de sensación, de sentirme observada quizá. Mientras estaba trabajando, volteaba constantemente, no veía nada, hasta que tenía la ventana al costado, que es una ventana que da a la calle, con las cortinas de techo a piso, y estas cortinas se movieron. Entonces, cuando volteé de inmediato, parecía como si una figura por detrás estuviese cruzando. En un primer momento, como vi una especie de arañazos, consideré que quizá había algún ratón, algo que se había metido. Me paré, moví la cortina y pues no había absolutamente nada. Y era imposible que esto se hubiese movido por una corriente de aire porque la ventana estaba cerrada. Es un fragmento que cuento en esta historia. De igual manera, otro tipo de situaciones también ligadas con esta sensación, de estas presencias que a veces nos cargan y que pueden hacernos sentir agotamiento, cansancio excesivo y otro tipo de situaciones, y también cómo más o menos pude ayudarme a librarme de esta carga, de esta energía, o también quizá a veces aprendemos a convivir con ella. Muchas gracias, espero de verdad que se interesen mucho en la historia y en nuestra vida. Listo, muchas gracias. Vamos a... No, un ratito, el libro lo traemos después. El libro lo traemos después. Vamos a dar por terminada la mesa. Vamos a pedir un ratito que se acerquen los autores aquí abajo para tomar una foto con todos los participantes, y luego el público no se mueva, vamos a tomar una foto con el público. Por supuesto está la autora Ana Marín Tilly en la mesa de allá, que nos está acompañando. Los libros están en precio de feria para quien quiera adquirirlo, en 20 soles uno y en los 3 por 50. Y hoy día los autores lo pueden hacer la firma, las autoras. Y de aquí nos vamos al stand 84, donde estamos con la editorial para entregar los libros a los autores, y quien quiera adquirirlos se les acaba. Entonces bajamos y vamos a... ¿Nos pueden ir a con la foto? Así o sentado, ¿cómo se ve mejor? No, un ratito, un ratito. A ver, Liliana. Toma. A ver, voy para la foto. Ahora sí, mirando primero a la señorita de la charina, de rosado, la editorial. Ya, y ahora los demás. Y por favor ahora vamos a sentarnos ahí con el público, que pueden venir por aquí. Vamos a sentarnos, sí, nos levantamos y nos foto para que se vea con el público. Lo bajamos nosotros. Nos acercamos un poquito para la fotografía final.